Señor me les bendiga a cada uno de ustedes. Sean bienvenidos en esta hora, en esta noche. Esperamos que el tiempo de hoy de estudio sea de mucha bendición para la vida de cada uno. Vamos a poner en las manos de Dios este tema de hoy. Y hoy vamos a estar hablando en el capítulo 5 de Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 5. Sí. Capítulo 5 de Apocalipsis. ¿Cuántos lo tienen? Dice así: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Gloria a Dios. Estuvimos hablando hace 15 días, venía a decir la semana pasada, pero fue hace 15 días. Estuvimos hablando acerca de la adoración al Padre y observamos cómo fue esta adoración al Padre Celestial. Vimos cómo los querubines le adoraban, vimos cómo le exaltaban los 24 ancianos, cómo ellos colocaban sus coronas delante de él y entonces le exaltaban ahí y declaraban que él era digno de recibir la gloria, la honra y el honor. Hoy en el capítulo 5 nos vamos a ubicar en la adoración al Cordero. Si Jesús es digno de adorar igual que al Padre. Usted sabe que existen algunos grupos que enseñan, ¿verdad?, que Jesús no es Dios. Otros enseñan que es un ser un poco menor que Dios y entonces no se le puede adorar. Sin embargo, hoy vamos a ver las bases por las cuales entendemos que Jesús es igualmente digno de toda adoración, de la misma forma, de la misma manera que el Padre. Y Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, hace ese cierre que viene dándose en todos los evangelios, donde nos insinúa que Jesús es Dios, donde nos hace ver haciendo las mismas cosas que a Dios. Vemos a Jesús decir que Él es el Señor del día de reposo. Nadie podía decir eso, solo Él. Vemos a Jesús resucitar muertos y hacer cosas que nadie podía hacer, y los milagros de Él eran totalmente espectaculares. Controlaba la naturaleza misma. Y Apocalipsis hace un cierre mostrándonos a Jesús como Dios mismo. La adoración al Cordero. Vámonos a los versículos iniciales nuevamente. Dice que vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, que vio un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. ¿Alguien recuerda cómo eran los libros en aquel tiempo? Eran rollos. Pero dice que este tenía 7 sellos. ¿Cómo eran los sellos en aquel tiempo? ¿También tiene idea? Eran esos de cera, ¿verdad? Algunos hasta con anillo. Caliente, y entonces eso cerraba el borde de la hoja. Pero este dice que tiene 7 sellos, lo que implica que el libro se iba abriendo por secciones y en cada sección tenía un sello. Entonces se abría uno y se necesitaba abrir el otro y así sucesivamente. Era un rollo grande con 7 sellos, no con uno, con 7. Nos dice el versículo 2 acerca de esta visión: vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar
sus 7 sellos. ¿Cuál era el problema aquí? En el versículo 2 al versículo 4 hay una dificultad, hay un problema que se dice a gran voz. ¿Se acuerda Isaías? En el llamado de Isaías hay una pregunta que hace Dios ahí, ¿verdad? ¿Quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Y aquí hay una pregunta que se hace: ¿quién es digno de abrir ese libro que tiene el Padre en su mano derecha? Ya vimos toda la adoración celestial. El Padre está sentado en su trono, pero en su mano observa Juan que tiene un libro, y bien observador, y dice, tiene 7 sellos, no 1, 7. ¿Para qué servían los sellos en aquella época? Las cartas eran selladas para que nadie pudiera abrirla. Claro, físicamente era posible, pero era un delito. Todo el mundo se daba cuenta que alguien había profanado esa carta. La carta tenía que llegar intacta, directa, con el sello intacto. Y no cualquiera podía abrir una carta, sino aquella persona a la cual se le había enviado la carta. Así que esto garantizaba que esa carta solo lo podía abrir una persona. Pero una persona que fuera digna, una persona que fuera especial, una persona que tuviera ciertas cualidades. Y a pesar que están rodeados de ángeles santos, a pesar que están rodeados de querubines, a pesar de que están rodeados de 24 ancianos con vestiduras blancas, ninguno de ellos era digno de abrir el libro, ni de tocarlo, ninguno. A pesar de la santidad de ellos, no tenían esa dignidad. Y hay un problema ahí, digamos. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? El libro contenía juicios, y al desatarse cada sello se desataban juicios sobre la tierra. 7 juicios, por así decirlo, o 7 series de juicios. Dice el versículo 3, hermanos, ni en el cielo, y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. O sea, nadie era digno. Y dice él, y yo lloraba, y lloraba yo mucho. Era llorón, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Pensemos que está él en una visión, y en esa visión él se pone a llorar porque nadie puede abrir el libro. Él siente en el ambiente que se necesita a alguien para abrir ese libro. Había terminado el tiempo de adoración hacia el Padre en ese momento. Estamos en un culto celestial, eso quiero que usted lo pueda entender. Estamos ante la presencia del trono de Dios. Vimos cómo lo adoraban, cómo lo exaltaban, cómo tiraban sus coronas, cómo se postraban ante Él. Hay movimiento ante el trono. Y en este momento hay una necesidad. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? No hay nadie, ninguno. Y Juan, el apóstol Juan, se pone a llorar. Parecido a Jeremías, se pone a llorar, y mucho, porque no había nadie que pudiese abrir el libro. Según el versículo 4, ni aún así de mirarlo. Interesante. ¿Cuál era el problema que se presentaba en los versículos 2 y 4? ¿Cuál era el problema? Que no había ¿qué? No había nadie digno de abrir el libro. Los que son fanáticos de las películas, ¿verdad? Recordarán ahí, a Thor no era nadie digno de tomar el mazo. Pero aquí nadie es digno de tomar el rollo. Nadie es digno de tocarlo, ni siquiera mirarlo. Nadie tiene esa dignidad, esas cualidades especiales. Y aquí hay unos datos que ya les dije, por si quieren tenerlo ahí en cuenta. Los juicios de ese libro están relacionados, o de ese libro se desatan en el capítulo 6 y capítulo 7. Los 7 sellos
se van abriendo, Jesús los va abriendo uno a uno y se va desatando un juicio sobre la tierra. Capítulo 6 y capítulo 7, que serán los que tendremos más adelante. Nadie es digno. Pero bueno, el problema se resuelve, ¿verdad? Hay uno que sí es digno. Hay uno que sí puede. Hay uno que sí puede tocar el libro de la mano del Padre y puede abrir los sellos. Ya sabe quién es, ¿verdad? En el versículo 5, uno de los ancianos le dijo: no llores. Yo imagino ahí a Juan, nadie puede abrir el libro, ¿verdad? Y uno de los ancianos, imagínense, están en su trono y todo, se acerca a Juan: no llores, tranquilo, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido, ojo con eso, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Dos nombres encontramos aquí. ¿Cuáles son? El león de la tribu de Judá. Esa era una característica de Judá. La tribu de Judá ha sido representada a través de la historia, a través de un león. Y entonces, al decir el león de la tribu de Judá, se estaban refiriendo al Mesías, al hijo de David. Y la raíz de David significa el descendiente del rey David. Se está refiriendo también lo que decían en el Antiguo Testamento, el hijo de David, en el Nuevo Testamento. Es lo mismo. Estamos hablando de títulos mesiánicos para Jesús. León de la tribu de Judá, porque salía de la tribu de Judá, y la raíz de David, porque era descendiente de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. ¿Cómo venció Jesús? ¿Dónde venció la muerte? ¿Dónde se venció a los demonios? ¿Dónde fueron exhibidos públicamente? En la cruz. En la cruz Jesús venció y Él ha vencido, y eso le daba el derecho de tomar el libro de la mano del Padre y desatar los sellos o la serie de juicios que siguen en el capítulo 6 y en el capítulo 7. Solo era digno Él. Más adelante nos vamos a hacer una pregunta sobre eso, porque hay otros grupos teológicos que ven esa dignidad de otra manera. Bueno, león de la tribu de Judá, representación de la tribu, es la representación de la tribu de Judá, y en Génesis 49:9 está la base de donde sale el tema de que es la representación del león, donde se le dice: oh cachorro de león, a Judá, a la tribu de Judá. Génesis 49. La raíz de David, descendiente de David, eso está basado en Isaías 11:2, donde dice: saldrá un vástago de David, saldrá una raíz de David. Versículo 2 y versículo 10. Generalmente Apocalipsis utiliza textos de Isaías, principalmente el capítulo 11. Y aquí vamos a ver otros versículos del capítulo 11. Isaías 11, versículo 2 al versículo 10. Ahí se nos muestra a Jesús como descendiente de David. Vamos a buscar ahí, me están viendo mucho, vamos a buscar Isaías capítulo 11. Un momentito, si alguien lo tiene lo puede leer. Isaías 11:2, alguien que lea el verso 2 y otro hermano el verso 10. Isaías 11. Sí. Ok, léame el 10, por favor. La raíz, ahí está. Y el versículo aquí, el 2, es para otro texto donde se habla de los espíritus de Dios. Es el 1. Vea el 1. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces.
Esa es la idea de la raíz de David, se está refiriendo a un descendiente, un brote que va a tener él. Isaías 11:1. Sí, exactamente. El padre de David. Bueno, las imágenes, ¿se acuerdan las imágenes perturbadoras que vimos hace 15 días? ¿Se acuerda esos seres angelicales tan bonitos, verdad? Uno con cabeza de león, no era liguista, ¿verdad? Otro era hombre, águila y buey, y cada uno tenían 3 pares de alas o 6 alas. Con unas volaban, con otras cubrían su rostro, ¿verdad? Estos seres eran así un poquito terribles. Algunos creen que son simbólicos, ya les expliqué lo que simbolizaba, sus rostros que podían simbolizar las 4 facetas del Evangelio, que podían representar a Jesús en 4 fases también, ¿verdad? Sin embargo, no son los únicos que aparecen de una forma representativa. Hay gente que dice que es simbólico completamente. El problema es que en Ezequiel vuelven a aparecer, Isaías también creo que los menciona, Apocalipsis los menciona, entonces ya no parece un símbolo, sino que parece que realmente son así. Pero acá se nos presenta otra imagen, que esta sí es símbolo. Véalo. Un cordero con 7 ojos en su frente y 7 cuernos. ¿A quién representa? A Jesús. El cordero va a representar a Jesús. Pero qué feo, diríamos nosotros. Pero es así como lo vio. Y es una manera simbólica. No es que Él es así. Es una manera simbólica para representarnos algo en los siguientes versos, en los siguientes textos. ¿Ok? Vea, tiene el rollo y Él lo ve como inmolado. Esa palabra, esa canción, inmolado, o sea que fue sacrificado, que fue dado en sacrificio, que fue una víctima, que sufrió inmolación, que fue una víctima. Ya está el rollo. Qué imágenes, ¿verdad? Y miré, y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, o sea, entra en escena, estaba en pie un cordero como inmolado, o sea, como que acababan de sacrificarlo. Ojo, porque esto está dando a entender algo que sucedió en cierto momento. Un cordero como inmolado, ¿ok? Que tenía 7 cuernos y 7 ojos. Y él aclara aquí los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Vuelve el número 7 que habíamos visto en los candelabros, que vuelven a aparecer aquí nuevamente. En los mismos querubines también tenían ojos. Sí. Sí. Hay un no. Sí, lo tengo en la conclusión, pero está bien, no hay problema. Jesús, aquí en los nombres vamos a encontrarlo como el león de la tribu de Judá, ¿verdad? Pero también el Cordero de Dios. Entonces estamos viendo 2 facetas de Jesús. Una faceta en la tierra donde fue Cordero, donde fue sacrificado. En la otra en la cual es Rey, donde es el león de la tribu de Judá. Entonces son 2 etapas de Jesús. Y aquí Él aparece como recién salido de su primera etapa. ¿Me entienden? Algunos piensan que esto ocurrió después de su resurrección. Se presenta ante el trono del Padre. Algunos piensan que fue cuando María quiere tocarlo y le dice: no me toques porque no he subido a mi Padre. Algunos piensan que esta escena ocurre ahí donde Él sube y se presenta, antes de seguir apareciéndose. Bueno, pero en algún momento en el tiempo sucede algo semejante. Él se presenta ante el trono celestial y ahí se presenta inmolado, o sea, había muerto, con los 7 cuernos que representan los 7 espíritus de Dios, pero los cuernos también representan poder. Apréndase eso es una clave de Apocalipsis. Los cuernos van a representar
poder, o sea, quien tiene todo poder, toda autoridad. 7 es un número perfecto. Y los ojos que tiene por todos lados representan su omnisciencia, que todo lo ve, que todo lo observa, que está en todas partes. Al final es el Espíritu Santo, que en Isaías 11, versículo 2, se utiliza para hablar de los 7 espíritus de Dios: espíritu de Jehová, espíritu de inteligencia, espíritu de conocimiento, espíritu de poder, ¿verdad? Las 7 manifestaciones, por así decirlo, del Espíritu Santo en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Dice que vino, tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Fue el único digno. ¿Por qué fue digno? Fue digno, ¿por qué? Porque fue inmolado, porque fue sacrificado. Aquí eso nos daría algunas preguntas que las voy a dejar para el final. ¿Qué les pongo los datos? Un cordero como inmolado significa que era sacrificado, que era víctima de sacrificio. Según Isaías 53:7 dice que Jesús fue como cordero al matadero, no abrió su boca. Los 7 cuernos de Dios, volvemos a Isaías 11:2, donde son los 7 espíritus de Dios. Pero no es que tenga 7 espíritus, ya lo expliqué, sino 7 formas en que el Espíritu se manifiesta, en sabiduría, inteligencia, consejo, poder, etc. La escena es algo parecido a esto: la adoración de los 24 ancianos. Están los seres vivientes ahí alrededor del trono de Dios, y el cordero, él ve un cordero con los 7 ojos en medio, y va a ocurrir algo con los 24 ancianos alrededor. Versículo 8. Cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, ¿qué hacen? Se postraron. ¿Alguien sabe qué es postrarse? Es tirarse al suelo prácticamente. Es más que arrodillarse. Es estar postrado, tirado en el suelo. Estoy rendido ante su majestad. Y los seres vivientes, los 4 seres vivientes con esas cabezas, con esas alas, ¿verdad?, se tiran también al suelo. Y los 24 ancianos se postran delante del Cordero. Y solamente la Biblia nos dice que a Dios debemos de adorar. Y aquí ellos están adorando al Cordero. Están postrando ante el Cordero. Todos tenían ¿qué? Arpa. De ahí sacan la idea algunos, ¿verdad? Esos angelitos gorditos, cachetones con una arpita ahí. Nada que ver, hermano. Todos ellos tenían arpa. ¿Y para qué es el arpa? Eran instrumentos. Era para tocar, eran los instrumentos de aquella época, los instrumentos de cuerda. Entonces, ¿qué significa? Que ellos estaban listos ¿para qué? Para adorar a Dios. Y también está el tema de la instrumentación. Están usando instrumentos. Solo vemos el arpa, pero es un instrumento. Algunos por ahí piensan que Dios no se le debe utilizar instrumentos, pero los salmos están llenos de instrumentos. Decacordio, con tono suave, con el arpa, con tambores. Es claro que a Dios se le adora también con instrumentos. Y se postran delante del Cordero. Todos tenían arpas, pero la adoración no solamente es música. Hay otra cosa más aquí. ¿Copas de qué? De oro llenas de incienso. Y ahí no hay mucho que interpretar. Muchas veces Apocalipsis nos da la respuesta. ¿Qué son los inciensos? ¿Qué era el incienso? Las oraciones. Era que son olor fragante delante de Dios. Entonces también la oración es parte de nuestra alabanza a Dios. Y ellos tienen arpas para adorar a Dios, y también copas de oro para que Dios reciba las oraciones.
de los santos. Todo es simbólico también, puede ser simbólico, no hay problema. Pero quiere decir que la oración es importante en la adoración. Hay gente que solamente piensa que es cantar. No, también se ora, también se habla con Dios, también se usa instrumento, también me postro. No hay un patrón, hay muchas formas de alabar a Dios, decía un coro viejo. Hay muchas formas de exaltar al Señor. Y vemos que en el cielo está en movimiento, hermanos. El cielo está adorando, está exaltando a Dios. Las copas de oro, ¿por qué oro? El oro es siempre, Primera de Pedro utiliza el oro como símbolo de proceso de purificación. Es pureza, es realeza. Significa que esas oraciones son de personas que han estado pasando por situaciones difíciles. Es oro lo que nosotros presentamos delante de Dios cuando oramos. Es olor fragante, es importante para el Señor, es de calidad. Eran oraciones de calidad, no de las oraciones que mencioné el domingo. Lo mismo que te dije ayer, te dije hoy. No, eran oraciones en copas de oro, valiosas, lo que quiere decir que esa oración vale. Es un perfume. Vea que cuando usted ora a Dios de corazón, para Él es un perfume. Su oración es valiosa, no es que la pasa por alto, es valiosa. Son las oraciones de los santos. En ese caso, los santos que están pidiendo justicia, por supuesto, pero también nos incluye a nosotros. Se postran, símbolo de reverencia, símbolo de adoración. Tenían arpas, implica adoración con música también. Tenían las copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Como les mencioné, el que estén en una copa de oro significa que valen para Dios. Su oración, hermano, no es en vano, aunque usted sienta que nadie le escucha, aunque hay momentos que nos sintamos vacíos o sintamos que estamos orando como la pared. Él escucha nuestras oraciones si viene de un corazón sincero. Si confesamos nuestras ofensas, si nuestras oraciones no tienen estorbo, Él las escucha, las recibe en su trono de gloria, como algo valioso, como algo especial. ¿Alguna pregunta hasta acá? No olviden la faceta de cordero. Acaba de ser inmolado, pero se le da autoridad. Y luego se le va a ver diferente, ya en los demás pasajes. Se le va a ver diferente, lleno de gloria. Ya no un cordero inmolado, sino alguien lleno de poder y lleno de gloria. Bueno, verso 9. ¿Qué hacían en el verso 9? Y cantaban ¿qué? Un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. O sea que ese canto no se lo sabían, ese canto no se lo habían aprendido. Ahí lo entonaron, ¿verdad? Ahí nació, y no es que se pusieron, ¿y cuál? La primera estrofa, ¿no? Y tú la segunda, ¿qué le agregamos? El coro, puede ser el coro. No, ¿verdad? En la inspiración, por supuesto, son ya seres glorificados, ¿verdad? Ahí sale la canción nueva. Una canción distinta, diferente a las que han entonado antes, única para Jesús. Eso también tiene que verlo. Era una canción única para Jesús. Sin ser muy legalista, hermanos, sin ser muy legalista, pero tal vez vaya a sonar legalista. ¿Cuántos grupos o hasta cantantes agarran una canción secular y ya, cambio la letra y vámonos para el Señor? Entonces Dios puede dar cosas nuevas para Él, para el Cordero, nada reciclado. Con la letra ahí de un reggaetón ahí medio extraño, y entonces le pongo Cristón y ahí va, ¿verdad? Solo le cambio las palabras. No creo que eso sea un cántico de adoración, mi opinión personal, diciendo: digno eres de tomar el libro.
de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Vea las divisiones. Esto lo utilizan mucho, ¿verdad?, los que trabajan en misiones, ¿verdad? Linaje, lengua, pueblo y nación. Diferentes divisiones, porque aún dentro de una nación hay diferentes dialectos, hay diferentes tribus, hay diferentes grupos, aún en un mismo país. Incluye a todos. Incluye a todos. Nos has redimido. Y yo quiero que busquemos, si usted tiene otra versión, vamos a ver, Dios habla hoy, o Nueva Versión Internacional. Nos has redimido para Dios, nos puede enredar. ¿Quiénes están cantando ahí? Los 24 ancianos y los 4 seres vivientes. Y ellos dicen, nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y nación. ¿Alguien tiene otra versión por ahí? Sí, puede leerla. Ellos no están hablando de sí mismos, según otras versiones, sino de la gente que van a aparecer. Nos has comprado, pero ese nos puede confundirnos, que ellos están alabando porque ellos fueron comprados. Pero estamos hablando de los 4 querubines. O sea, él está hablando de la gente que va a ser salva, de la gente que ha de ser salva. Nos ha comprado, personas de toda lengua y nación. También en la Nueva Versión Internacional hace el cambio de traducción en ese sentido. Nos compraste, sí. No, exacto, eso es lo que quiero decir. Ellos no se están incluyendo ahí. Pero la Reina Valera nos los pone como que si se estuvieran incluyendo. Ese es un dato que quiero que ustedes sepan, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué sigue diciendo? ¿Recataste para Dios? Ajá, a gente, a otras personas. Sí, está generalizando, no está diciendo que son ellos, nada más. ¿Ok? Entonces, nos sigue diciendo, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. ¿Cómo dice esa versión? El verso 10. Las versiones, otras versiones van a decir, hiciste de ellos reyes y sacerdotes. Y esta está hablando como si fueran ellos los que están adorando, porque ellos fueron redimidos. Hay que tener un cuidado ahí, porque ellos se están refiriendo al logro que hizo Jesús en la cruz sobre las demás personas. Ya ellos están ahí arriba. ¿Por qué razón están ahí? Pero están ahí, los 24 ancianos, y también están estos seres. Así que ellos están hablando de los que han sido redimidos, de los que han sido salvados por el sacrificio de Jesús en ese momento, en la cruz. Vea que Apocalipsis no solamente habla del futuro. Aquí estamos hablando de algo que estaba ocurriendo en un pasado o en un presente de ellos. Aquí todavía no estamos hablando de futuro. ¿Ok? ¿Qué van a hacer esas personas? Reyes y sacerdotes, ¿qué serán? ¿En qué se van a convertir? Reyes de la tierra. Eso lo he hablado en otras ocasiones cuando estudiamos Corintios, el capítulo 7, también ahí vimos de que gobernaremos con Cristo. Es algo que no se habla mucho, pero eso depende de lo que hagamos aquí en la tierra. Van a haber premios, premiaciones y servicio también en el otro lado. Si aquí no nos gusta servir, hermanos, no sé cómo va a ser en el otro lado. Si aquí no le gusta cantar, alabar a Dios, no sé qué va a ser, porque esto es una práctica. Es una práctica especial, bonita y todo, pero allá los salvos van a servir, van a reinar,
Va a haber trabajo, vayas a tal país y haga esto, quién sabe cómo es la cosa, pero hay evidencia de que vamos a trabajar, a adorar y trabajar. Y si no nos gusta, bueno, no sé, mejor se queda ahí con el anticristo. No sé, si quiere estar más cómodo. Es una broma irónica, hermanos. Por supuesto que no. Mi hermano, sí. Vamos a ver si mejoró el asunto. General. Generalizando. Un reino. Sí, seguro permite ese tipo de traducción. Pero la idea es prácticamente la misma. Sí. Sí. Pero sí hay textos que nos dicen que somos reyes. Sí, por la teocracia. Tienes razón. Pero no por nuestros méritos, sino porque estamos con Cristo. No porque nosotros tengamos mérito propio. ¿Qué hay ahí entonces? ¿Qué vimos? Un nuevo cántico, un cántico nuevo, es un cántico espontáneo. Hay varios salmos, Salmo 144, verso 9, podemos ver sobre esos cánticos. Se nos dice que Jesús el Cordero fue inmolado, es dar la vida, es sacrificar una víctima. Y una palabra que no les mencioné, nos has redimido. Esa canción, ¿qué es redimido? No voy a ser como un pastor que decía, ¿qué era inmolado? Bueno, a ver, los muchachos de música que me digan que cantaron el domingo inmolado en el Calvario, ¿qué es inmolado? No voy a hacer eso. Pero son palabras que cantamos y no entendemos. Me has redimido. Hay un montón de canciones hasta modernas que hablan de redimir. Redimir es comprar, es el acto de liberar un esclavo, pero lo compro para mí. Esa parte la gente cree, ay, soy libre y hago lo que yo quiera. No, Dios te redimió significa que te liberó, pero te compró. Ahora eres esclavo de Jesús y esa parte no nos gusta. Significa que ahora le sirvo a Jesús, no hago lo que me da la gana. Y cuando usted hace lo que quiere, se está rebelando. Él lo compró con precio de sangre, Él lo redimió. Ahora su vida no le pertenece a usted, mi vida no me pertenece a mí, debería ser para aquel que me llamó y que me liberó. Entonces esa idea de libertad es incompleta. Él me redime también, me ha redimido, me libera y me compra. No, por supuesto, es como un mayordomo, lo hacía con dignidad, lo colocaba con dignidad. Tienes toda la razón. Era para darle un mejor estatus, para ponerlo en un mejor estatus. Exactamente. Nos hizo reyes o reino, como dice el hermano, de sacerdotes o reyes y sacerdotes. Esto está mencionado en Éxodo 19:6 para Israel. Éxodo, sí me gustaría que lo viéramos, estos dos pasajes. Éxodo 19. Éxodo 19, versículo 6. Y vosotros, Dios le habla a Israel, me seréis un reino de sacerdotes. Ahí es donde la traducción de don Carlos se está basando en este texto. Serán un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Un reino de personas que son sacerdotes, que pueden adorar a Dios directamente. Un reino de sacerdotes. O sea, todo el pueblo de Israel, la idea de Dios era hacerlo un reino de sacerdotes. No se dejaron. No se dejaron. Y se supone que esto fue una de las predicaciones de Martín Lutero, que decía que la iglesia era un reino de sacerdotes. O sea, que ya no dependías de un ser que interceda por ti, una persona, para perdonar tus pecados. Alguien donde le tienes que confesar para que
sacerdote ore por ti, te perdone los pecados. Tú tienes libertad para entrar directamente al trono de la gracia. En ese sentido, solo el sacerdote podía entrar al lugar santísimo y nosotros tenemos esa libertad. ¿Qué sucedió cuando Jesús murió? El velo del templo se rasgó. Y ese velo del templo que se rasgó estaba significando ya ahora tienen libertad para entrar directamente ustedes al trono de Dios. Ahora hay otro texto importante ahora en el Nuevo Testamento. Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Ahí también une las dos ideas. Un sacerdocio de la realeza. Nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vea que une las dos ideas de reino. Ahí va la idea de que somos un real sacerdocio, un sacerdocio también real, de la realeza. Por eso probablemente la Reina Valera antigua había dividido reyes y sacerdotes, pero es una sola cosa, un real sacerdocio delante de Dios. ¿Y cuál es el propósito? Reinaremos con Él sobre la tierra. Implica que literalmente los salvos reinarán en algún momento en el futuro sobre la tierra. 1 Corintios 6:3. Dije 7, pero era el capítulo 6. Cuando Pablo está diciéndole a los hermanos de Corintios que por qué no han tomado disciplina sobre un pecador que hay en la iglesia, y le dice, si ustedes van a juzgar a los ángeles, ¿cómo no van a juzgar las cosas pequeñas dentro de la iglesia? No hay un sabio entre ustedes, no hay alguien que dirija, o sea, no hay un pastor, no hay un líder que tome la disciplina y corrija las cosas. Si no pueden hacer las cosas pequeñas en la tierra, ¿cómo van a hacerlo en el futuro? Lo que quiere decir, porque ustedes van a juzgar aún a los ángeles. ¿Cuáles ángeles? Los ángeles caídos, no los buenos. O sea, la iglesia también toma parte en los juicios también. Es interesante. 1 Corintios capítulo 6, verso 13. Y por eso dice que reinaremos sobre la tierra. Y 2 Timoteo 2:12 nos habla acerca de que nosotros reinamos también con Cristo. Si somos fieles, reinaremos con Él. 2 Timoteo 2:12. ¿Estoy en lo correcto? ¿No? Sí, bueno. Ahora ahí no termina la adoración, ¿verdad? ¿Quiénes estaban adorando? Los 24 ancianos y los 4 seres vivientes. Están ahí postrándose, están ahí exaltando al Señor, están ahí, hasta hicieron un canto nuevo, ¿verdad? Elevaron ese canto. Pero ahí no termina la alabanza. Se nos unen ahora los ángeles que están ahí. Se nos unen los seres angelicales en el versículo 11. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era de millones de millones. Ahora se une un grupo de ángeles, millones de millones para adorar. Si usted toma la idea, ¿quiénes están dirigiendo la adoración ahí? ¿Quiénes empezaron? Los 24 ancianos, los que tenían coronas. El liderazgo debe ir adelante en todo tema de adoración. El liderazgo es ejemplo para los demás. El liderazgo tiene que estar al frente
y mostrar su espiritualidad, no para que los demás lo vean, pero es por la posición que Dios les ha dado. Y ellos, como son los que están al frente, ellos adoran. ¿Y qué hacen los ángeles? ¿Le siguen? Siguen la adoración. Eran directores prácticamente del culto, eran los directores del culto. Es por eso que algunos teólogos piensan que Satanás era uno de esos querubines. Hay algunos versículos que parece darlo a entender, pero ese no es mi tema de hoy, donde dice, creo, oh querubín grande, protector, en el huerto de Dios estuviste, en el monte santo. Por ahí va. Dirigían la adoración, dirigían la alabanza al Señor. El versículo 12, ¿qué decían a gran voz? ¿Qué era lo que decían, hermanos? El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Oiga, es digno, como cantamos ahora. Él es digno de tomarlo. ¿Por qué es digno? Ya lo vimos. Porque murió en la cruz del Calvario. Porque redimió, compró gente de toda lengua y nación. Él es digno, hizo lo que nadie pudo hacer. Hizo lo que David no pudo hacer, hizo lo que Sansón no pudo hacer, hizo lo que nadie pudo hacer. Él es digno de recibir la gloria, la honra y el honor, el poder, la riqueza, la sabiduría. Esta parte parece como las que se le da a un rey, ¿verdad? Normalmente, poder, riqueza, sabiduría, fortaleza, pero la que subrayé, honra, gloria y alabanza, solamente se le dan ¿a quién? A Dios. ¿Qué está dando a entender ahí el texto? Que Jesús es ¿qué? Es Dios. Y que la misma honra que se le dio al Padre en el capítulo 4, la misma gloria, honra y alabanza se le da al Cordero. Así como se postraron ante el Padre, aquí se postran ante el Cordero. Que nadie le diga que Jesús no es digno de adoración. Que nadie le diga que Jesús no es Dios. El texto es claro y lo muestra, la misma alabanza, la misma adoración para el Padre y ahora en el capítulo 5 para el Hijo. Ahora, podemos tener dudas en algunos puntos, vamos a verlos. La adoración pasa a un tercer grupo, que esto sería lo que estudiamos en interpretación bíblica el año pasado, sería personificación o prosopopeya. ¿Qué es eso? Dicen algunos. Bueno, es donde las cosas inanimadas hablan. Los árboles del campo, decía un coro viejo, ¿verdad? Entonarán canción, ¿verdad? Y darán palmadas de aplauso, dice el Salmo. Los árboles no aplauden. Los cielos cuentan tu gloria y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Eso es simbólico, ellos no cuentan, pero al mirarlos, a ver la grandeza de Dios, es como si me hablaran, ¿verdad? Entonces aquí vamos a pasar a una figura que es simbólica, no es literal. Y este es el problema con Apocalipsis, porque en algunos momentos es literal, en algunos momentos pasamos a simbolismos. El Cordero es simbólico, pero no sabemos si los querubines probablemente sí así existen. Esa es su forma. Puede ser que no, pero pareciera que sí. La adoración que vimos era real, pero ahora se traslada a los elementos de la naturaleza. La adoración de la creación. ¿Qué hace la creación? Y a todo lo creado, dice el verso 13, que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra. No son gusanos lo que hay debajo de la tierra, ¿verdad? Estamos en ese sentido, se está refiriendo a uno de los seres que ha muerto, ¿verdad? O lo que vive en el infierno, ¿ok? Arriba, abajo, por doquier, en el mar y todas las cosas que hay, que en ellos hay, oí decir al que está sentado, otra canción, en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder, y mira que añade, por todos. Entonces significa que es eterno también, por todos los siglos.
Ah, no, es que de ahí empezó. Si es por los siglos, si ahí empezó la adoración hacia Cristo, entonces Él no es eterno. Pero dice por todos los siglos, para siempre. ¿Quién está adorando ahí? Se supone la creación. Seres vivos, somos parte de la creación, su iglesia, ¿verdad? Los árboles, la naturaleza, toda su creación adora a Dios, a Jesús en este caso. ¿Qué se dice acá? La alabanza, la honra, la gloria y el poder son elementos únicos del Dios Padre. Por los siglos de los siglos se refiere a la eternidad. Ahora, algunos grupos, testigos de Jehová por ejemplo, van a hacer esta interrogante que voy a poner aquí. Vamos a ver si se ve. Si Jesús es Dios, ¿por qué lo están declarando digno al vencer? Como si no tuviera antes esa posición y se la estuviera ganando en ese momento por haber muerto en la cruz. No la tenía, según ellos, y se la ganó en ese momento al morir en la cruz. Eso es un argumento que debemos saber, que algunos grupos que no creen en la divinidad de Jesús nos los pueden hacer y nos pueden dejar así, ¿verdad? Patinando. ¿Ok? Y ahí se desglosan otros argumentos. Por ejemplo, si Jesús no hubiese vencido, aún sería digno. ¿Será que no era digno antes? Entonces lo creemos por fe, pues vamos a verlo en la Biblia. ¿Habrá la posibilidad de que Jesús no fuera Dios y el Padre le hiciera semejante a Él como un premio por haber vencido? Y se van a basar en Filipenses capítulo 2, ¿verdad? Donde dice que y Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, porque no lo tenía. Entonces le va a dar un nombre porque no lo tenía. No es mi posición, ojo. Pero algunos enseñan eso. Y es un argumento interesante. ¿Okay? El problema es que estos argumentos usted lo puede sacar o lo puede hacer si no conoce o no quiere ver las otras verdades de otros textos de la Biblia, sino que agarra un versículo y lo saca de contexto. Si aquí vemos lo están adorando, pero dice que porque ha vencido. Entonces, si no hubiera vencido, bueno, ahí están las preguntas. Vamos a tratar de resolverlo para ir concluyendo este tema. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo? Juan 1. Sí, tiene coincidencia, sí, pero Juan 1:1. Sí. En el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios y por Él fueron hechas todas las cosas, etcétera, etcétera. Ok, perfecto. Ese versículo nos ayuda. Perfecto. Ok. La idea de algunos es que Jesús como que lo enviaron a la tierra, el Padre lo envió para morir por nosotros. Y punto, Él cumplió una orden. Veamos Hebreos 12, versículo 2. Ese versículo está bien, el que mencionaste, Juan 1:1. Funciona bien. Hebreos 12:2. En Hebreos 12:2 nos dice: puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Algo lo motivó a él para venir a la tierra y morir por nosotros. Entonces otros dicen, no, el premio de llegar al cielo y sentarse a la diestra de Dios. Y hay gente que enseña eso.
el estar cerca de Dios, Padre. Y sí, él quería estar con el Padre, pero lo que lo motivó fuimos nosotros. El salvarnos a nosotros, el redimirnos, el amarnos. Filipenses capítulo 2. Ya me sonó la alarma. Filipenses 2. Filipenses 2, ¿qué nos dice? 2 versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también ¿en quién? En Cristo. Y si nos vamos un poquito más, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. ¿Quién tomó la decisión de venir a la tierra? Jesús mismo. No lo obligaron. No, tú vas a la tierra y mueres por ellos. No, él se despojó, tuvo un sentir, que ese era el gozo que habla Hebreos. Tuvo algo que lo motivó, salvarnos a nosotros. Eso lo movió a él, y eso lo llevó a despojarse de su gloria. ¿Cuál gloria? ¿Será que al venir a la tierra dejó de ser Dios? No. ¿Se despojó de qué? De lo que acabamos de ver, del trono, de los querubines, de las arpas, de todo eso, toda esa adoración, toda esa alabanza. Él se despojó y vino a la tierra. No dejó de ser Dios, porque si no, Satanás no lo hubiera tentado: convierte estas piedras en pan. No dejó de ser Dios. Él podía hacer las cosas aún sin el permiso del Espíritu Santo, pero él se sometió al Espíritu Santo voluntariamente. Por ejemplo, a nosotros se despojó de esa grandeza. Veámoslo. El cual, siendo en forma de Dios, o sea, estaba en una condición divina, no se la ganó, ya la tenía. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. ¿Y qué tomó? La forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló, se hizo obediente. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte, y muerte de cruz. Y ahí ya viene el 9, donde Dios lo exalta. Pero ya él tenía esa condición antes. No es que la ganó en ese momento. No es que era un hombre que se convirtió en Dios, o un ángel que vino a la tierra, como dicen el ángel Miguel, y entonces subió de condición. No, ya él era adorado, ya él tenía una gloria, ya él estaba sentado en esa gloria. Pero yo quiero que usted vea la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Con todo eso, se dignó en mirarnos y decidió venir por nosotros. Dejar todo eso, hacerse un ser humano y morir en la cruz por nosotros. Porque nadie podía perdonar nuestros pecados, tenía que hacer un sacrificio perfecto. Y no iba a haber hombre que pudiera sacrificarse por nosotros y ser recibido como un sacrificio perfecto, sino solamente el mismo Hijo de Dios. Y cierro con esta, donde lo dice el mismo Jesús, en San Juan 17. Busque San Juan 17. San Juan 17. Ahí le quedan esos argumentos para cuando le toquen la puerta a esos señores, ¿verdad? Y le salgan con eso. Se esconde mejor. Dice mami que no está. 17:5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Clarito. Ya no podemos discutir, esos argumentos se caen. Antes de todo yo estaba al lado tuyo en esa gloria. Fue que él se despojó, llega vencedor a volver a su puesto. Eso fue lo que sucedió en el cielo. Y lo reciben con alabanza, y lo reciben con gloria, y lo reciben como un vencedor. Pero ya él era adorado, ya estaba ahí, ya estaba en ese lugar desde antes de la fundación del mundo, antes de toda la creación, antes de existir los ángeles. Ahí estaba. Concluimos entonces.
¿Qué podemos concluir? El Padre fue adorado. El Padre fue adorado, perdón, si a alguien le faltaba esta, San Juan 17:5. El Padre fue adorado en el capítulo 4, pero en el capítulo 5 Cristo es adorado. No hay forma de negarlo. Le están dando la misma gloria, la misma honra, la misma alabanza. Es más, en el cierre de la creación, ahí dice, al que está sentado en el trono, y lo mete, y al Cordero. Los dos, sea la gloria, sea la honra, sea la alabanza. Ya me fui, perdón. ¿La ocupa? Un minuto más, un minuto menos. ¿Qué podemos concluir? Bueno, que el Padre fue adorado y el Hijo también. Que Jesús vivió dos facetas, la de Cordero en la tierra, la de Cordero. Y ahora Apocalipsis, de ahí en adelante, nos va a mostrar al león de la tribu de Judá. Poder y autoridad. Solo Jesús es digno de desatar los juicios. Solo Él, porque solo Él murió por nosotros. Solo Él nos compró, nos redimió, y solo Él tiene la autoridad. Y todos los seres celestiales y toda la creación le rinden el mismo honor a Cristo que al Padre. El mismo. No hay diferencias, usted lo observa. No hay diferencias. Más bien hasta hay un cántico nuevo. Hay algo nuevo ahí. ¿Qué podemos aplicar para nuestro culto a Dios? En el culto debe existir orden. Yo soy de los que creo que donde hay orden es a Dios. Sin embargo, también debe haber espontaneidad, porque tampoco es una camisa de fuerza. Dios se mueve y algo puede cambiar también. Entonces, a veces hay dos extremos, donde somos demasiado ordenados y no hay nada que Dios pueda hacer, porque ya todo lo tengo totalmente programado, ¿verdad? Hasta en este momento di aleluya, aleluya. En este momento, gloria a Dios. Todo está mecanizado. Y sí, puede haber una estructura y debe haber orden, pero Dios se mueve también y puede hacer cosas diferentes a mi programa y a mi planeamiento. Irse al otro extremo también, no, es que donde está el Espíritu hay cosas nuevas, me voy a ir al otro extremo, ¿verdad? Donde entonces yo no llevo programa, donde no llevo ni prédica, hermano, lo que el Espíritu me diga, me paro en este púlpito, hermano, lo que el Señor me dijo aquí mientras iba entrando fue, tienes que prepararte, tienes que estudiar, tienes que hacer tu parte y el Espíritu Santo va a hacer el resto. Entonces tampoco la improvisación, pero tampoco ser tan cerrados que Dios no pueda hacer algo diferente en el culto, que no sea lo mismo que hacemos siempre. Balance, la vida cristiana es balance, no extremos. Y nos lo muestran ahí. Ahí están casi programados en un sentido, ¿verdad? Cuando se postran los 24 ancianos, los otros también adoran. Ah, pero hubo un cántico nuevo, hubo algo diferente ahí, en ese culto. Algo diferente. Igual nosotros también debemos ser sensibles a que el Espíritu Santo pueda hacer cosas diferentes en nuestras reuniones, en nuestros momentos de adoración, sin caer en extremos, ¿verdad? En desorden. Los que dirigen la adoración son los ejemplos para los demás. Por donde van ellos, los que estamos al frente, el liderazgo, van a ir los demás, y si estamos mal también los demás van a estar probablemente igual. Somos el ejemplo. Los instrumentos musicales, ya lo vimos, tienen lugar en la adoración. Ay, hay una palabra que quiero rescatar que nos la robaron algunos apóstoles ahí, que se llama declarar, nos la robaron. La declaración es una proclamación de quién es Dios. Que ellos declaran, digno es el Cordero, eso es una declaración, esa es la forma correcta de declarar. Cuando usted proclama algo que Dios es, esa es la verdadera declaración. No es, usted va a ser rico, millonario, eso no. Esa declaración no, declaro. Y las canciones que hablan de esa teología, que hay muchas, ¿verdad? Arrebato y toda la cosa, me arrebato, le digo yo. Musicalmente la canción es lindísima, teológicamente tiene problemas serios.
La declaración es adoración. No son cosas positivas que yo lanzo al aire para que se realicen. Es adoración. Lo que hicieron los 24 ancianos, lo que hicieron los querubines, lo que hicieron los ángeles, proclamando quién era Dios, declarando su grandeza, declarando que es digno, declarando al que está sentado. Esa es la declaración. Y podemos declarar, pero cosas correctas, no otras cosas. Toda la congregación debe participar en la adoración. ¿Usted cree, y cierro ahí, usted cree que andaba un angelito por acá ahí? Un angelito ahí viendo el celular. Andaba otro angelito por allá viendo otra cosa. No, los millones de millones, todos estaban en lo mismo. ¿Cuándo llegaremos al punto en que toda la congregación esté adorando realmente a Dios? Todos los que están liderando, los que están atrás, todos metidos. Los 24 ancianos, los 4 querubines, los ángeles. ¿No es un ejemplo para nosotros? Cuando a veces estamos en otra cosa, cuando no tenemos reverencia al Señor en su casa, cuando venimos a ver, en vez de estar adorando con los ojos cerrados, ¿quién vino? ¿Quién no vino? Mira, se vino en chancletas. Iglesia, casa del Señor, Señor, perdónala. Que no sabe lo que hace, no sabe si se le dañó las sandalias ahí al entrar. Estamos en otras. Debemos aprender del texto bíblico, y no estoy hablando de una corriente pentecostal, no, el texto bíblico es suficiente para aprender a adorar. Y la adoración es espontánea, no es mecánica, hay dirección, hay guía, pero es para Dios, y todos en lo mismo. Algún día llegaremos a eso en el cielo, pero aquí tenemos que practicar. Bueno, amados, cerramos esta parte y no olvidemos que nuestro Padre Celestial y el Cordero son dignos de toda nuestra adoración y de toda nuestra alabanza.